Bueno, mi nombre es Felipe Pérez Quilaqueo. Nací en territorio del Picún Mapu, que está en Chile, pertenece al territorio mapuche, en las fronteras con el territorio Colla, a las extensiones del Tahuantinsuyo, actualmente llamado Chile. Mi formación es básicamente artística, desde las artes escénicas y la música, y después comencé ya a profundizar un poco en el tema de medicina, específicamente dentro del marco de la naturopatía y todas las herramientas que tiene el naturismo, así como corriente humana, ¿no? Y en ese estudio me encontré con cosas mucho más puntuales como la medicina tradicional y los enteógenos y las plantas de poder y la cultura que lo sostiene. Y puntualmente mi trabajo está enfocado en el aguacoya o el aguachuma, dentro de esa parte como de medicina ritual, pero también estoy siempre profundizando en temas de medicina, de naturopatía, alopatía, y la medicina en sí, en general. Y cada cierto tiempo la parte étnica de la medicina reclama su espacio en mi vida, entonces es como si yo tuviese que hacer caso también a ese vector, que es la parte ceremonial, es donde puedo abrir un libro un poco más lúdico y espontáneo de aprendizaje, donde me permite revisar teorías que de pronto vienen de otras líneas. Entonces estaba enfocándome en esos. Para mí es una sola cosa, ¿no? Yo le digo naturopatía, más allá del chamanismo, más allá de la tradición, lo que envuelve es ese concepto de los pasos naturales a través de los cuales se restablece la salud, y ese tiene un componente cultural, social, que es una de las partes fundamentales de la curación, donde el individuo ya no es un individuo, sino que es una parte de una cosa mucho más completa. Entonces ahí donde reclama su parte también la inclusión de los pacientes, entre comillas, a procesos vivenciales, como la ritualidad, como el compartir en el fuego, en el círculo. Entonces he estado trabajando, bueno, yo soy joven, pero he estado bien enfocado en los últimos 10 años ya haciendo lo mismo, y ya se me ha transformado en una sola cosa, donde no está separado lo científico de lo cultural y lo social, y el tema de la salud es como mi principal enfoque, pero como está también cargado de sufrimiento, la cura, cargado de traición, la cultura, cargado de ¿cómo se llama?, conspiraciones, nuestro levantamiento. Entonces he encontrado también en el arte a afrontar este camino como un arte, porque he visto que esas herramientas artísticas que de pronto están en toda cultura son facilitadores del ejercicio espiritual, donde ya no se vuelve terco, denso, protocolar. Tiene su parte, ¿no? Pero ha tomado ya como para mi vida un tema de arte, ¿no? De moverme en ese mundo entre la ciencia y la cultura, y la religiosidad y la política, y lo que lo conjuga es un arte, es una forma de enfrentarlo de manera lúdica también. Entonces ese es más o menos mi trabajo, mis características básicas, ¿no? También podríamos hablar mucho de uno mismo, pero eso es como mi presentación. Es
ha sido, esta es mi segunda vez que vengo, ¿no? Mi tercera vez. Pero fue como, y ha sido como encontrar esa parte que yo he andado lamentándome que no tengo, que es una cosa de pronto como grande. Entonces para mí representa como encontrar a los primos, a los tíos, a los amigos perdidos, a los arquetipos que de pronto conocí en un lugar, que me mudo a otro país y no lo encuentro, lo vengo a reconocer acá, me llevo esa fotografía, ese registro emocional, y después me permite encontrar a mis cuates, mis partners en otros lugares. Significa como una escuela donde estamos improvisando y recuperando. Siempre que las veces que he venido me he encontrado que es parte de mi entretención también. Es un trabajo, venir, trabajar propiamente tal, pero también es un refresco a mi trabajo, que de pronto lo voy encontrando, que se me va viciando, mi visión de mí mismo, mi rol, mi forma. Entonces aquí vengo, me encuentro con otro hermano y otra hermana y empiezo a dejar de lado esa melancolía y empezar a ponerla en uso, sentirme valorado también, reconocido, que son cosas que de pronto uno no le interesan al principio, o por lo menos a mí, pero ha llegado un momento en que necesito compañía y asesoría, y en esa compañía me encuentro acá y prestando también mi fuerza para acompañar este proceso, porque este es un rezo, un sueño. Entonces, de pronto ese sueño lo vengo a recuperar aquí, donde me inspiro también. Es una familia que a mí me inspira, hay una locura bonita y profunda, que es como un combustible para seguir yo en otro lugar, porque estoy en otro lugar viviendo. Me permite recuperar muchas herramientas y llevarme una experiencia concreta. Entonces el Tiximullo es verlo yo con mis ojos, cómo se encarna una poesía que yo había traído en un canto. La semilla del rayo, la gente del rayo, las compañías, las tropas, las cosas que yo he ido versando, y verlo encarnado me ha permitido curar un poco una nostalgia de no haber logrado en algún momento algo como esto. Entonces yo miro acá y digo, ese sueño, ese rezo salpicó y pringó para otro lado, y me permite recuperar ese tiempo de melancolía en el cual me freno, y viniendo acá ya me actualizo y digo, no, sí es. Tuvo resultado eso que yo hice con una hoja de coca, un tabaco, con mis amigos de infancia, mis amigos de mi pueblo, y me encuentro acá precisamente recuperando esa primera semilla, que es la amistad, donde la amistad me importa más que cualquier cosa, donde de pronto me olvido por el hecho de ser como tener un rol específico, pero después me doy cuenta que están los abuelos, los taitas, y nosotros nos sentimos como vagando en ese rol y no nos queda, pero igual lo tenemos que hacer. Entonces venir para acá me permite como juntar todo ese mareo, como le decimos, y poder darle un lugar, y siento que todo eso que me desorientaba, que era lo mismo que yo proponía, lo vengo a recuperar. Puedo sentir la satisfacción de, siendo tan joven, ver resultados a tan corto plazo. Y bueno, ese es un cariño grande con el Tiximullo. Una cosa de fraternidad, de complicidad. Es como mi familia en este territorio. Y me he sentido cómodo siempre, el primer día. Llegué acá sin que me conocieran, en realidad llegaron los cantos primero, el arte, que es precisamente esto, ¿no? Un vehículo liviano, se maneja en otro nivel. Entonces comprobé también que el arte es el vehículo que no tiene frontera, porque lo puede traspasar rápidamente. Entonces llegué acá y
llegó primero el canto y después llegué yo. Entonces creo que me ha servido para comprobar empíricamente que si este arte y esta ciencia funciona y es práctica. Para comunicarnos bonito, poder relacionarnos, digamos. Mi nombre es Alejandro Sansón. He nacido aquí en el Hatun Yacta, territorio de Pasto, Nariño, al sur de Colombia, la última frontera del Tahuantinsuyo al norte. Sí, o la primera frontera, podríamos decir. El territorio ha sido custodiado así bien bonito por los abuelos de la selva, por los abuelos del Putumayo, y por cosas de la vida, azares, movimientos. La vida me permitió, a través de mi madre y mi familia, estar acompañado de esos saberes de la medicina de la ayahuasca, del yajecito, y desde la compañía de, sobre todo, la nación Siona. En mi crecimiento, así desde muy niño, pude crecer como en esa compañía del remedio, ¿no? Decimos. Así el yajecito pues fue haciendo su trabajito de a poquitos, desde chiquillo. Luego cuando se alborotan las hormonas en la adolescencia, claro, ¿no? A todos nos llega. Tocó visitar así un rato las oscuridades, los infiernos. Relacionarse pues con esa energía, ¿no? Relacionarse con ese dolor, con esa violencia, con esos vicios, con todo eso que engloba y es parte de nuestra existencia. Pero en medio de eso, un hueco bien profundo, digamos así, ¿no? Aparece también de una manera muy casual, digámoslo así, ¿no? Entre comillas. Aparece la medicina de la guachumita en el camino de mi madre. Mi madre me invita, digamos, a explorar esa medicina. Mi madre me dice, he tomado esta medicina, me ha hecho bien, ha estado siendo un beneficio, ¿no? Y digo, bueno, pues veamos a ver qué nos dice, ¿no? Estando en ese hueco, ¿no? En esa distracción, olvidando un poco el camino en el que había crecido. Y llega la guachumita como a reanimar todo ese camino, todo ese pensamiento, todo ese beneficio, digámoslo así, ¿no? Y empieza la guachumita así a hablar de una manera autodidacta, ¿no? Directa nomás así, compartiendo directamente con ella. Pero esta medicina, uno sin saber, pues estaba llegando al momento, ¿no? A su momento de como dicen los viejos, ¿no? Estaban todos los abuelos así sentados, ¿no? El yagé, el peyote, el tabaco, la coca, bueno, los honguitos, todas las medicinas. Y la guachumita estaba ahí, escuchando nomás, escuchando y escuchando y escuchando, sobreviviendo, ¿no? Porque igual hay abuelos que llevan una vida entera, ¿no? Pero ahí, tranquilitos, desde sus cerros, desde sus encantos, sus montañas, pues. Y uno sin saber, pues fue entrando en ese momento donde la medicina ya decía dentro de ese círculo como, bueno, ahora voy a hablar, ¿no? Ahora entonces ya he estado escuchando todo este tiempo, todo este momento, entonces es momento de hablar. Y en eso empezamos a aparecer así algunos hermanos, ¿no? No solo esto ha sucedido aquí, y eso es lo que en estos encuentros nos venimos a recordar. La guachumita empezó a poner su palabra por muchos lados y así esa palabra empezó a crecer. Y casi que sin darme cuenta, pues toda mi vida ya se enfocó, se fue en esa línea de pensamiento, ¿no? Ya la guachumita empezó a conversar de una manera directa que realmente vino ya a transformar completamente mi vida, a decidir dedicarme nomás, ¿no? A esto, sí, a escucharle, a ver qué era eso tan grande que estaba ahí, queriendo hablar, queriendo decir algo. En eso entonces pues se da el chance por diferentes situaciones, ¿no? De abandonarlo todo, de abandonar trabajo, universidad, familia en algún momento, ¿no? Ciudad, y
bajo el pensamiento que nos regía en ese rato, ¿no? Era como un pensamiento más del ermitaño. Así nos cobijó una montaña que se llama el Cuscungo, ¿sí? Que está en la vía de Pasto hacia la laguna de la Cocha, o el lago Guamués, la Guairacocha. Y ahí estuvimos 2 añitos interiorizando así profundamente esa palabra, ese saber de esa medicina y de todas las medicinas que venían a acompañar, ¿no? Todo ese gran círculo de abuelos, círculo sagrado. Y en ese acompañar, pues en ese sentir de estar esos 2 años ahí en un proceso completamente, entre comillas completamente, pero muy enfocado hacia un proceso muy introspectivo, digamos, ¿no? Muy de mirar hacia adentro, muy de meditación, muy de abandonar el mundo, digamos, ¿no? Llegó el momento preciso donde la montaña pues habló y mandó ese mensaje claro de la necesidad de compartir, de tejer, de entender cuáles eran las reales misiones que había detrás de esa gana de chumarnos, pues de esa gana de encontrarse con la guachuma, que en un primer momento era nomás como un sentir, así algo que llamaba y decía, hay que chumarse, ¿no? Hay algo aquí detrás, hay algo que ver, y estaba esa gana y luego como que ya empezó a llegar esa claridad. Sí, y cuando empezó a llegar esa claridad, pues salimos de la montaña y en ese salir, bueno, realmente en esa transición empiezan a aparecer ya muchos abuelos, muchos mayores a acompañar el proceso, que se había llevado de esa manera así introspectiva y autodidacta. Empiezan a aparecer los viejos a traer su palabra, a traer su acompañar, a traer la tradición de una manera más sólida, ¿no? La raíz, lo que permite un cimiento real frente a todo este tipo de trabajos. Y así desde esos momentos, pues, y largas historias, ¿no? Conllevan a que toda mi vida y de alguna manera la vida de la familia, pues, se encauce y se enfoque, ¿no? Hacia ese trabajo de esa profundización con estas medicinas, a que sea el único trabajo realmente, a que sea lo que hay que hacer con nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahí poquito a poquito se ha ido aprendiendo, digamos, a tener esa relación con las plantas y a poder compartirla. Sí, de alguna manera con un enfoque un poco más hacia la conciencia, digamos. En una primera etapa estaba como ese enfoque un poco más curanderil, digámoslo así, importantísimo, ¿no? Parte vital, uno de los 4 cimientos que sostienen el pensamiento. Pero de repente que para mí la palabra que me fue acompañando fue esa silla ya aparecerá en su momento de quienes tienen esa potestad, digámoslo así. Hay que saber alguito, ¿no? Hay que saber quitar un dolor de cabeza, un dolor de estómago, qué sé yo, lo básico para poder estar tranquilos en comunidad, en familia. Pero realmente ya hace algunos años que la medicina me llevó hacia el enfoque de sanar de la conciencia, ¿sí? Y trabajar en un enfoque del despertar de la palabra y la memoria desde la cosmovisión, digamos, o sea, desde ese pensamiento y palabra antigua, que obviamente todo está relacionado, no estoy separando el uno del otro. Pero ese ha sido y es como mi enfoque también hasta el sol de hoy, ¿no? En todos los ires y venires, subidas, bajadas, de que somos humanos y vamos mareándonos en diferentes aspectos de la vida para poder aprender, para poder hablar de algo, ¿no? Porque si uno no se ha mareado, si uno no ha cometido el error, entonces, ¿con qué derecho puede hablar de eso, no? ¿Con qué derecho va a poder portar una palabra que ayude a refrescar esas mismas situaciones, ¿no? Entonces, entre todos esos ires y venires, pues siempre cultivando esa conciencia, esa atención y ese enfoque, ¿no? Esa gana de algo que fue un proceso bastante difícil para mí, porque, como les digo, mi camino en un momento era muy, muy claramente introspectivo, ¿no? Así como más de mucha meditación, de retiro, de silencio, de tomar medicina para escuchar el silencio en la oscuridad, ¿sí? De sentir, no, así 5 personas en una montaña, estamos bien tomando la medicina, no se necesita más. Y viene todo ese proceso de transformación a decir,
El tiempo cambió, la necesidad es otra. La tierra tiene otra necesidad, la medicina tiene otra necesidad. Pasó el momento del recogimiento. Ha sido un proceso difícil para mí, ¿no? Creo que por mi propia personalidad o qué sé yo. Pero así ha venido pasando. De repente, pues la palabra surgió, ¿no? Se desató sin uno ni siquiera saberlo. Y la coquita y el tabaco, pues, con sus misterios, ¿no? Y entonces el enfoque también de esa conciencia se puso o se canalizó al compartir, ¿no? Al decir, bueno, es tiempo de compartir. Es momento de que realmente recordemos todos y lo hagamos entre todos y que podamos así, pues, sostener juntos, ¿no? Más o menos creo que eso podría comentar un poquito así. Guachum, es una pregunta bien amplia, ¿no? Bien amplia. Podríamos abarcarla desde muchos diferentes puntos de vista, ¿no? Y por eso es que nos juntamos, para poder ver todos esos puntos de vista diferentes, sí, para que cada uno pueda poner otro lado, ¿no? Otro espectro de visión, digámoslo así. Para mí, realmente Huachuma no es una planta, no es un cactus como tal. Es todo un pensamiento, es una ley de origen, dirían algunos abuelos. Sí, es una forma de existir y de entender de qué se trata la existencia. Sí. Entonces, algunos abuelos nos hablan, tradiciones muy antiguas que han estado guardadas en la selva, de que las plantas, o eso que llamamos plantas de poder o plantas maestras, bueno, ahí los conceptos pueden confundir un poco según cómo les nombremos, ¿no? Para entendernos, llamémoslas así, ¿no? Plantas maestras. No son en sí esas plantas, sino que hablamos de que existen diferentes territorios y diferentes dimensiones, ¿sí? Territorios en esta dimensión física, territorios en otras diferentes dimensiones, en los planos que van hacia el Hanajpacha, hacia el mundo de arriba, en dimensiones que van hacia el Jupacha, el mundo de abajo. Bueno, es bien amplio. Entonces, en cada una de esas dimensiones o esos territorios que empiezan a demarcar esas dimensiones, digamos, hay una energía, hay un conocimiento, un saber. Dicho de otra manera, son los diferentes aspectos de la realidad. Nos cuentan esas antiguas tradiciones que esos aspectos de la realidad se materializan en esta dimensión para cumplir diferentes roles, diferentes propósitos, en diferentes dimensiones mismo, ¿no? Y en esa relación humana, digámoslo así, en esa relación que ya es de esos espíritus, de esas energías que se materializan en plantas, ¿no? Esas plantas se vuelven recipientes de esa información. Sí, entonces en esa relación que ese recipiente o esa planta ya tiene con el ser humano, ¿sí? Entendiendo que el ser humano es como el culmin de la creación, ¿no? Es el último aspecto, ¿sí? Somos los más nuevos en esta realidad, en esta creación. El ser humano es lo más nuevo que hay, es lo último. Sí, y así como es lo último, es lo que recoge toda esa creación, todo ese gran cosmos, en ese microcosmos podríamos decir que somos los humanos. Como ese microcosmos humano, nosotros estamos aquí de alguna manera para poder cuidar la existencia, para poder permitir que la vida se sostenga y sostener el equilibrio sobre la vida. Está bien claro que nos olvidamos bastante de nuestra misión, ¿no? Como humanidad, pues. Pero así los abuelos nos hacen entender, ¿no? Los humanos tenemos un poder bien amplio en este mundo. ¿Sí? Yo he visto humanos, abuelos, mover el clima, mover la materia, bajar cuarzos del cielo, ¿no? Abuelo Clemente Gaitán de la comunidad de Zipan, bajar un cuarzo. ¿Sí? El ser humano tiene una misión muy importante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos ya de la relación planta-humano, digamos, ese recipiente hacia el humano, entonces sale otro espectro de relación, ¿no? ¿Cuál es esa relación de ese aspecto de la realidad que se materializa en una planta hacia ese ser humano para que los dos cumplan su misión?
Entonces la misión de lo que llamamos guachuma, pues, o del cactus, así del San Pedro, el sunac, ¿sí? Juega en esas diferentes dimensiones, desde, digamos, un plano o una de esas dimensiones. Los abuelos dicen que la guachuma es la herramienta apropiada para aprender a escuchar los territorios físicos, para escuchar la montaña, para escuchar el río, ¿sí? En ese plano de acción de la medicina es ideal trabajarla durante el día, ¿no? Durante el día, entonces ella activa esa dimensión solar de poder tener una comunicación con las plantas, con el territorio. ¿Qué me dice este territorio? ¿Qué me dice este otro? Y ahí viene a jugar un papel importante del por qué esta medicina andina, ¿no? Para todo el mundo, para todas las razas. Porque es la medicina propicia para escuchar nuestros propios territorios, ¿sí? Y eso de que las diferentes razas aprendan a escuchar su propio territorio es una necesidad en este momento. Por eso la guachuma se vuelve una herramienta pertinente a compartir con todas las razas y en todo el mundo. No para que todos vengan y aprendan cómo es el mundo andino, cómo es la tradición de la guachuma. Desde su tradición y con su respeto y enfoque, usar esa herramienta para escuchar los territorios. Así si las llevamos a España, qué sé yo, si la llevamos a Brasil, si la llevamos, bueno, a cualquier lado donde esté esa medicina, entonces llegamos ahí es para decir, bueno, ¿cómo habla este territorio? Así que vamos a compartir esta medicina, escuchando cuál es la memoria de aquí, qué es lo que hay que hacer aquí, qué energía, qué órgano de la Gran Madre es este territorio, ¿sí? Entonces, en esa dimensión, guachuma funciona también muy bonito, ¿no? Nos podemos mover a otra dimensión. Podemos verlo desde una dimensión curativa, en más allá del sentido físico, ¿sí? Entonces vemos que el ser humano ha perdido su capacidad o su habilidad de sentir. Los viejos dicen que nos hemos vuelto como minerales, así, como piedras, fríos, rígidos, sin la capacidad de sentir algo por la tierra, por la vida, por todo, ¿no? Y entonces la guachumita empieza así a elevar, como medicina en nuestro cuerpo, empieza a permitirnos sentir, ¿no? Entonces empezamos primero a sentir así como el tacto, ¿no? Empieza así, cada uno de nuestros sentidos los empieza a elevar y a llevar más allá de la percepción ordinaria. En ese sentido, es una medicina, guachuma es esa posibilidad de aprender a sentir, de volver a sentir. Entonces, así como mi hermano Felipe nos ha recordado y enseñado bien bonito, se vuelve esa capacidad de sentir, se vuelve la herramienta perfecta para espantar el susto, ¿no? Para sacar ese espanto, para sacar esa malura que es el miedo, ¿sí? Porque nos permite sentir más allá, traer ese amor, traer ese cariño. No quiero decir que la guachuma a veces no nos vaya a hacer tener situaciones de harto pánico, ¿no? Se pone fuerte cuando se pone fuerte, pero siempre es para, sí, como sacar eso, ¿no? Como para que esa vibración de ese sentimiento, esa capacidad de volver a sentir, nos permita tener una relación coherente con la vida. Cuando volvemos a sentir, cuando volvemos a tener esa capacidad, dejamos de ser mineral, ¿no? Dejamos de ser petrificados y hay otra relación con la existencia. Y de ley que la humanidad está necesitando eso harto, ¿no? Bien harto. Podríamos continuar desde muchas otras dimensiones, pero dositas más que me gustaría compartir así, ya que estamos en esta dinámica de compartir a través de estas artes del video, del audio, ¿no? Cosa que hace 7 años, 8 años en mi camino hubiera sido una locura, ¿no? ¿Qué me van a grabar? ¿Qué me van a ver si esto no es así? No sé qué. Ahora, frente a la necesidad humana que hay en este contexto, se vuelve pues una necesidad también, ¿no? Entonces, en esa necesidad que tiene la humanidad, porque ya no es una querencia nomás, ya no es que, queremos compartir esto porque qué bonito, no, es necesario, man. Sí, la humanidad está colapsando de una manera muy jodida, entonces se necesita compartir, ¿no?
Entonces podemos hablar de 2 cositas más, que ya los viejos dirían que es como palabra de mayores, ¿no? Por eso no podemos profundizar mucho en eso, porque puede terminar confundiendo. Pero 2 cositas. Una, que nos recuerda un gran abuelo que nos acompaña mucho. La guachuma, como palabra, se puede traducir también de muchas maneras, pero podemos traducirla desde 2 partes, ¿no? 2 palabras, 2 vocablos, no sé cómo se dice. El watsu, que es como una acción de cortar, ¿sí? Y uma, que en algunos territorios uma es cabeza, en otros territorios uma es agua también. Entonces nos surgen esas 2 palabritas de lo que es guachuma. Entonces, como un abuelo nos comparte siempre, él dice que el resurgir de la guachuma en este tiempo es el fruto de la alianza de los pueblos, porque ellos rezaron por esa herramienta, esa posibilidad de otra vez como humanos incidir directamente en el clima, incidir directamente en el agua. Entonces dice el abuelo, guachuma es la llave del agua, es la que permite la entrada a la bodega universal del agua. Como dije, eso es conversa de mayores, porque ese no es un trabajo que se haga desde el pueblo. Eso es el trabajo que ya los mayores hacen con ese sostén que da el pueblo en su sanar. Ya se empieza a tener una comunicación con el agua. Y como decía hace un rato, yo he visto viejos con guachuma hacer llover, parar de hacer llover, despejar el cielo. Y ahí uno ya queda sin argumentos, porque pues la mente de uno criado occidental pues dice, no, pues es un simbolismo, ¿no? ¿Cuál simbolismo? Es así real, tangible, ¿no? Puede transformar el agua y es una necesidad. Ya sabemos la problemática que hay frente al agua en el mundo, ¿no? Es la llave del agua, sí, camino del agua para reordenar las aguas. Desde estas aguas, todas las aguas. Y cuando lo vemos como el uma como cabeza, ¿no? Entonces volvemos watsuma, decimos cortar la cabeza. El camino más antiguo que ha estado en todas las tradiciones. Por lo menos las tradiciones que yo conozco, con los viejos que me he sentado, ¿no? De América, de Europa, de todos lados, tienen ese mismo pensamiento raíz que nos habla de cortar la cabeza. Ya es una palabra así pues bien profunda, ¿no? Según como la interpretemos. Pero se trata simplemente de, para mí, del rezo de la libertad. De volver a ser libres. De que ya no nos controle esta máscara, esta fachada. Podemos quitar eso. Para que ya no sea eso que algunos llaman como es que es el ego, ¿no? Sí, el que controle nuestras vidas. No ser más esclavos de nuestra construcción mental, nuestra construcción emocional, que no seamos como zombies así, esclavos, criados por un sistema que nos invita, digamos, a vivir solamente desde una acción-reacción, desde mecanismos de defensa. Porque la mayoría de humanos nos encontramos viviendo así, ¿no? No decidimos por nosotros mismos, no somos libres. Simplemente reaccionamos frente a cada situación según un condicionamiento de un patrón mental, que está impuesto ahí por un miedo, por un dolor, y en ese mecanismo de defensa de no querer temer, de no querer sentir dolor, reaccionamos frente a la vida, y nuestra relación con la vida se vuelve eso, simplemente una cárcel, no es más que una cárcel, y ahí esa flama divina, esa chispa divina que está latiendo dentro de nosotros, se apagan. Es cortarse la cabeza. Es volver a ser libres, ¿no? Es como dirían en palabras cristianas, ¿no? Que dice Jesús, dice, ¿no? Como es que es, no yo, solo tú, Señor, ¿no? Quien quiera encontrar su vida la perderá. Y bueno, yo no me acuerdo cómo es, pero desde todas las tradiciones está esa palabra, ¿no? Está esa memoria. Para mí se resume en la palabra libertad. Y es lo que yo pude encontrar con la guachumita. Sí, encontré, no voy a decir que soy un ser libre, porque todavía pues, vivo en un montón de cosas en mi cabeza y bueno, pero
en estos años de poder estar en esa relación con la medicina, es el momento de mi vida donde realmente empiezo a sentir que realmente puedo ser libre. Después de caminar otras andaduras buscando libertad, ¿no? Me tocó caminar también así, esa lucha contra el sistema, de querer ser libre frente a un sistema y encontrar esa lucha y decir, no, esto no es libertad, hay más libertad detrás, ¿no? Y entonces también mismo de aislarse, ¿no? Hablábamos de no usar dinero, decir, el dinero es una cochinada porque es una cárcel, y encontrar pues que no, la libertad es algo más profundo. Ay, más adentro, y la guachumita así sutil, tranquilita, ¿no? Va hablando despacio. Sí, no es una herramienta, no es una medicina para nomás de embrutecerse, para nomás de ver visiones o colores, que te puede llevar bien alto, ¿no? Bien alto y bien fuerte, pero ya no regala su conocimiento tan fácil. Por lo menos así ha sido mi experiencia. Para que la guachumita muestre su real poder, hay una relación larga que construir. Y ella de a poquito va soltando. Y uno dice, uy, ahora sí me chumé. Y vuelve y toma, uy, no, mentira, ahora sí me chumé. Y vuelve, no, ahora sí. Y así se la pasa. Espero que sea así hasta que seamos viejos, ¿no? Que siempre siga mostrando un poquito más. Entonces así más o menos con la guachuma es bien amplio, ¿no? Como decíamos. Pero como por compartir un poco, ya que esto se va a compartir con toda la familia que quiera escuchar, que quiera ver, creo que son como algunos aspectos importantes que se me ocurren, que pueden ser de un valor para la gente que esté sintiendo ese llamado de la libertad. Sí, bueno, dicen que las ideas no tienen dueño, ¿no? Entonces, estas ideas que nos vienen llegando son compatibles, ¿no? Como que uno escucha y empatiza con todo, ¿no? Porque es como una experiencia, entonces una experiencia empírica, vivida, es verdad. No cabe duda, ¿no? Pero complementario a eso, en ese tema de la libertad y la revolución, nosotros somos hijos de una generación, bueno, todo el mundo creo que siempre ha estado revolucionándose, ¿no? La vida es una revolución. Y en esa revolución en la que nosotros nos encontramos en esta temporalidad, este espíritu, Guachuma, es un director y un profesor de liberación. Y también como su efecto al principio no es evidente, entonces uno empieza a profundizar y empieza a detonar también caos en nosotros, ¿no? En la cabeza, en la forma de vestir, con quiénes son tus amigos, empieza a incidir en la vida cotidiana. Y después de esa explosión y esa como fiesta de descubrir los poderes, los efectos, me he dado cuenta que va en un segundo tiempo mostrando su línea. Al principio todos nos chumamos, creo que es probar y dedicarse a observar y a ver cómo se manifiesta, pero después de ese trabajo que después se vuelve un poco catártico, donde el cuerpo de pronto también se estremece fuerte y se electrifica y empieza a hablar, surge la necesidad, creo yo, del espíritu de la planta de darnos línea, de darnos pautas, y ahí empieza a arrojar para nosotros que somos de pronto truncados, ¿no? En esto de la tradición, empieza a darnos herramientas para recuperar una fórmula de cómo trabajar con ella. Entonces, para mí ha sido como el profesor o la profesora de mi revolución personal, y también ya se ha empezado a ampliar, se ha amplificado. Entonces, primero el detonar un descubrimiento personal, pero después es un verdadero director donde empieza a darnos pistas para dónde ir
con quién sentarse, con quién no, cuándo tomarlo, en qué momento profundizar, en qué momento soltar, en qué momento levantarse, y va dando un rastro, y ese rastro nosotros lo vamos siguiendo, y Huachuma ha dejado muchos altares, y esos altares son sitios físicos. Entonces para mí ha sido como el guía de este viaje, donde me ha ido mostrando lugar por lugar, en los cuales yo me he tomado la libertad de tomar la medicina para leer el lugar y que el lugar me lea a mí con esta textura. Y yo creo que como más que un efecto, creo que es una textura, una telita que nos cubre para ser igual al resto. Entonces también como doctora Huacoya, capaz de llamar a todo un equipo, y ahí entra la coca, el tabaco, la huilca y otras maravillas más, ¿no? Que empiezan a formar parte de este equipo médico del espíritu humano y de la conciencia, para que volvamos a ser parte del tejido natural. Y también a veces yo le llamo la medicina de los pobres, que en realidad estaba como... Yo he tomado otras también plantas y me daba cuenta que cuando en algunos lugares no se le acababa otra planta, llegaba la huachuma siempre como al final. Y para mí era súper especial que para mí fuese tan fundamental, y que se transformó después, bueno, ahora, en mi trabajo, en el que dirige mi vida. Y ahora yo estoy en sus manos. A veces uno dice, yo tengo esto en mis manos, estoy portando un frasco, una medicina, y en realidad ella, o eso es lo que lo transporta a uno. Entonces también lo asumo y lo he reconocido así, como una línea que me va tejiendo con otros saberes también. Eso. Bueno, coca es la dulzura y la maternidad y la luz y la fuerza en el día a día, en el cotidiano. Y su importancia también está en el endulzar la palabra y en darnos una cualidad especial para comunicarnos, desde soplar una hojita y hasta metérsela en la boca y hasta ver cómo trabaja uno físicamente. También es un combustible, un alimento, y nos sostiene en todos los planos. Entonces quizás su parte como más mágica tiene que ver con enseñarnos a hablar y a comunicarnos de manera fluida, y también pensar muy bien antes lo que uno va a decir, una maestra del pensamiento, y también una magia silenciosa, y pese a que tiene mucha fuerza, ¿no?, su alcaloide, toda esa parte, su espíritu siempre está balsamizando, haciendo más maternal nuestro hacer, nuestro ejercicio. También en ese sentido el tabaco cumple un rol similar, quizás un poco más masculino, por decirlo así, pero es la primera medicina, el tabaco, y nos teje con otros continentes, y ahí sí que nos ponemos planetarios, ¿no? Con el tabaco ya nosotros podemos hablar con el chino, con el árabe, con el sadhu, podemos hablar con el ayahuasquero, con el huachumero, con el mapuche, con el poeta, con el bohemio, y tabaco en realidad es la luz dentro de la oscuridad, y dentro de todas sus formas de uso, simplemente también con sembrarlo y mirarlo cómo crece, como antibiótico, como
antiparasitario, como alimento también. Eso lo he ido descubriendo ya más ahora, ¿no? Ya más último, empezar a comerlo, no solo a mirar su humo, sino que ya alimentarme de él. Y es el que logra hacer clic de pronto cuando Huachuma está tranquilo durmiendo, pasivamente trabajando, íntimo. Tabaco viene y le da un despertar, como que despierta otra parte interesante de la medicina, y creo que todas. Es para mí la medicina amiga de todas las medicinas, está presente con otras, y no todas siempre se llevan, ¿no? Sí, son toda una familia, pero esta coca, huachuma, tabaco, principalmente en mi experiencia, se complementan a la perfección. Entonces, uno endulza esa amargurita del cuerpo que da la huachuma, y también despierta y le da poder a la potencia misma que tiene la planta. Entonces, eso es más o menos mi visión. El Wayuu es familia, ¿no? Es comunidad. Es, digamos, continuar el tejido de ese cuidado de la vida, de esa co-creación, ¿no? Entonces se empieza a entender en los diferentes niveles de esa co-creación de la realidad, ¿no? Como seres humanos. Ayllu es ese nivel donde ya es como una familia, una comunidad, ya es como un órgano que empieza a entretejerse, digámoslo así, con la humanidad. Tiximuyu, cuando hablamos del Tiximuyu es un conocimiento bien amplio para mí, como todo este tipo de palabras que vamos decodificando, digámoslo así, ¿no? Hemos hablado acá con los mayores siempre de esa importancia de entender el poder de la palabra y de entender esa clara diferencia en los lenguajes, ¿no? Digamos, como en un idioma español, inglés, qué sé yo, a estos idiomas o lenguas que son fruto del origen, ¿sí? Que vienen con un código que va más allá de los conceptos del pensamiento, que van más allá de cualquier tipo de construcción mental, sino que ya cada palabra en sí es una frecuencia que decodifica un montón de información. Entonces, cuando queremos traducir eso, muchas veces nos empezamos a quedar bien cortos, ¿sí? Y por eso tenemos que verlo desde diferentes frentes y empezar a hacer como múltiples traducciones, digámoslo así. Pero entonces, si vemos Tiximuyu, hablamos de Tixi como ese fundamento, esa raíz, esa base o ese origen también. Cuando hablamos de Tixi o Texe, o bueno, diferentes maneras de pronunciarle, estamos hablando de ese fundamento, ¿no? de esa raíz, de ese cimiento. Podemos hablar también de lo sagrado, por así decirlo. Cuando decimos Muyu, podemos estar diciendo semilla, podemos estar diciendo esfera, círculo, podemos hablar también de portal. Entonces, con esas pequeñas posibilidades de traducción empezamos a medianamente generar un entendimiento de qué es el Tiximuyu, ¿no? Entonces, el Tiximuyu, como lo hemos venido entendiendo, es un código del origen que se manifiesta en diferentes dimensiones. Y entonces ese Tiximuyu, digamos que se entrega en algún momento también como un símbolo. ¿Sí? Cuando hablamos de un símbolo, hablamos de todo un libro, de toda una posibilidad así de leer la vida y de ordenarla en sus diferentes dimensiones. Entonces, ahí empieza a jugar en ese símbolo el entendimiento de qué es el Tiximuyu como código que reordena la existencia.
como dicho de otra manera, es como una forma de contar la historia del origen, para que a través de ese recordar la historia del origen y a través de ese poder de la palabra vayamos poniendo las energías otra vez en su lugar. Entonces Tiximuyu es algo también muy, muy poderoso, ¿no? O en la experiencia que llevamos caminando ese código, esa información, ha resultado muy poderoso. Como nos decía Felipe hace un rato, ¿no? Muchas veces cuando activamos códigos de reordenamiento, lo primero que aparece es caos. Sí, porque cuando vamos a ordenar la casa, pues lo primero que sucede es el caos. Quitamos alfombras, quitamos los muebles, quitamos la cama, barremos por debajo y de repente queriendo ordenar te ves con un gran caos alrededor. Sí, ahí es donde muchos se rinden. Dicen, no, pero yo estaba buscando orden y esto es un caos. ¿Cómo así? Bueno, va a persistir. ¿Va a ser real lo que usted está haciendo? Sí, los viejos nos hablan de la realidad, de lo que es real, como algo que está trascendiendo el tiempo, ¿no? Sí, una vez un viejo nos decía, ¿no? Del tabaco y la coca, ¿no? Decía, yo solamente puedo saber si ustedes son realmente mambiadores. El único momento en que de verdad vamos a poder saber si es verdad todo lo que están hablando es en más o menos 60, 70 años. Ahí, después de 60, 70 años de decir, mire, sí lo sostuvo, lo mantuvo toda su vida. Entonces era real lo que estaba hablando. Asimismo con la pareja, ¿no? Es mi hombre, es mi mujer, ¿no? Mi esposo, mi esposa. Eso solo se sabrá con el paso del tiempo. Si en 80 años están juntos, sí era su mujer, sí era su hombre. Si no, era una vil mentira, ¿no? Bajazos mentales que dicen por ahí, ¿no? Entonces, en ese sostener, esos códigos de reordenamiento vienen, como dijimos, mueven toda la casa y empiezan a poner cada cosa en su lugar. Bueno, ya quitamos, ya barrimos bajo el tapete, pongamos el tapete. Ahora la movimos debajo del mueble, pongamos el mueble. Y va ordenando. Sí. Entonces, ese código del Tiximuyu es el mismo código de la Misai. Sí. Que es la ceremonia, por decirlo de alguna manera, que nos permite comunicarnos con la Huachuma de una manera coherente, dentro de esa línea de su propio pensamiento. ¿Sí? Entonces Tiximuyu es ese código que se mueve en diferentes entendimientos, digamos, de la existencia, sobre todo con una base en los números, ¿no? Entendiendo que el número no es simplemente algo para razonar, un intercambio o algo por el estilo, ¿no? Para calcular desde la razón también, obviamente. Pero el número es algo que desde el origen del pensamiento en todos los pueblos del número, el número es principio de existencia, es la historia misma de la realidad. Entonces ese Tiximuyu es esa misma mesa que va trabajando en esos códigos, en esas frecuencias, en esos números y va permitiendo ese reordenamiento. ¿Sí? Entonces esas ceremonias de compartir, digamos, la Huachuma se habían dormido un rato, habían descansado, estaban ahí latentes. Sí, estaban latentes en muchos abuelos que la sostenían y seguían tomando y compartían con uno o dos. Sí, pero cuando hablamos de la forma antigua también, en los grandes templos donde se compartía para el pueblo, también para todos, sí, eso se guardó. ¿Sí? Y esa semilla del rayo, ¿no? Esa semilla del rayo que es ese Tiximuyu, es de alguna manera eso que se está plantando para que germine de nuevo esa ceremonia. Esa posibilidad de trabajar esas herramientas antiguas bajo los códigos del origen y así poder caminar con coherencia. Porque a veces hablamos en estas palabras como ahorita y suena algo como muy cosmogónico, por allá, lejano. Y no, para nada, es algo muy simple, muy cotidiano, muy natural, muy de tu existencia, así día a día, ¿no? Entonces, bueno, de ahí para allá la palabra es larga, ¿no? Hago esto para poder también entrar un poco a hablar de lo que está sucediendo en el Tinku, ¿no? Pero ahí dejamos fermentando un poquito esa información, pero volviendo al punto de la pregunta que se hace, entonces decimos, Ayu Tiximuyu, ¿no?
Entonces decimos como la familia que camina ese círculo sagrado, o la familia que cuida la semilla del rayo, la semilla del origen. ¿Sí? Entonces no podemos limitar a decir que el Ayutiximuyu es solamente aquel grupo de gente en la ciudad de Pasto, al pie de la Urcunina, que se fue a vivir a una montaña para cuidar una tradición y una memoria antigua. También decidimos de alguna manera autonombrarnos, ¿sí? Porque eso fue algo que recibimos de la medicina, pero ningún otro ser humano nos llamó así, ¿no? Decidimos llamarnos así no por nada más, sino por simplemente poder mantenernos en la memoria, en el recuerdo, de que cuando nos pensemos a nosotros mismos, si nos pensamos como Ayutiximuyu, ya esa palabra entonces ya nos trae la memoria de lo que somos, de qué es lo que estamos haciendo, mantenernos enfocados, pues, enfocados en qué es que es el trabajo, por qué es que nos vinimos acá a chupar frío, ¿no? A estar bajo la lluvia, a guerrear la montaña, porque es complejo cuando se comienza de ceros, ¿no? Entonces decidimos llamarnos para mantener esa memoria, ¿sí? Pero no podemos limitar a decir que el Ayutiximuyu es ese grupo de gente, ¿sí? Porque no es así. Es mucha la familia que decide caminar el círculo sagrado, que decide cuidar la semilla del origen. Somos muchos. Es algo mucho más amplio hablar de ese Ayutiximuyu, porque cuando decimos esa palabra hablamos de esa gente, toda esa gente que quiere cuidar la semilla del rayo, la semilla de la palabra, ¿sí? Es algo que evidentemente ha estado pasando en muchos territorios, con otros nombres, con otras formas, pero cuando nos juntamos nos reconocemos. Todos somos esa familia del Tiximuyu, ¿sí? Porque como también decía mi hermano hace un rato, ese conocimiento no tiene dueño, pues, ¿no? Entonces es algo que simplemente está ahí. Digamos que no tiene dueño, pero sí tiene unos acuerdos. Porque en estos tiempos es una problemática bien fuerte, ¿no? Que se empieza a recibir información sin cauce, sin un canal que dirija ese torrente de información. A ese cauce, a ese canal, pues es la tradición, es lo que enraíza, es la memoria antigua, es la palabra de nuestros abuelos, de nuestros templos, ¿sí? Cuando en estos tiempos viene la descarga de información y no hay ese cauce, se vuelve pura confusión, se vuelve puro enredo y se empieza a volver, para mí, algo de lo más triste que pasa en estos caminos. Se empieza a volver una lucha de poderes, una lucha de egos, una lucha de yo sé, este no sabe, este sí sabe, este no sabe, así. Sí, eso enferma la tierra y enferma la humanidad. Sí, no podemos entrar en esa dinámica del juicio. Eso no está dentro del Tiximuyu. No es parte de ese círculo de vida, o no es parte de esa semilla. No podemos entrar en el juicio. Pero al mismo tiempo no podemos tampoco ser partícipes de un desparrame de esa información, ¿sí? Entonces por eso digo, no tiene dueño, pero sí hay unos acuerdos, desde una ley de origen, desde un pensamiento antiguo, desde la palabra de unos mayores, ¿sí? Que nos permiten desde el acuerdo ser parte de la co-creación de esa nueva humanidad, de esa humanidad que camina ese círculo, ¿no? De ese nuevo gran Ayu, ¿no? De esa nueva gran familia, ¿sí? Entonces también hay un orden que no lo dicto yo, no lo dicta mi hermano, no lo dicta el otro, lo acordamos todos, ¿no? Lo recordamos todos, y así llegamos a un acuerdo claro para que sea real la palabra, porque cuando tiene un cauce entonces es real. Entonces, así viéndolo un poquito así más amplio, ¿no? Que es el Tiximuyu. Tinku. La primera instancia donde yo, digamos, conocí esa palabra Tinku es donde dos ríos se encuentran, o más, se encuentran para formar un gran río, ¿no? Eso es un Tinku en la lengua, ¿no? Encuentras un cruce de ríos, se encuentran, forman un río más grande, ese es Tinku. Sí, eso nos empieza a dar una pequeña idea de qué es lo que estamos rezando y por qué decimos que vamos a levantar un Tinku
y por qué no es un festival, o no es un mero encuentro, o no es un foro, sí, es un rezo, es una oración. Sí, eso nos empieza a dar una idea. Dos cauces que se juntan y forman uno mayor. Y entonces el Tinku es esa posibilidad de encontrarnos para, digamos, crecer, para que podamos crecer, para que podamos ser más fuertes, para que todo lo que estamos haciendo pueda tener un impacto realmente contundente en una sociedad enferma como la nuestra. Sí, es esa herramienta. Pero hablando un poco más específicamente, digámoslo así, cuando hablamos de ese Tinku, o sea, de esa posibilidad de encontrarnos para crecer, hay unos rezos o unos principios básicos, ¿no? Uno de esos principios es que si estamos hablando de libertad, entonces hablamos de realidad, ¿sí? Porque la mentira o la ilusión son cárceles, entonces no podemos seguir caminando ese mismo juego. No nos interesa caminar ese mismo juego. Sí, entonces, cuando hablamos de ese encuentro de realidades, de posibilidades, siempre mantenemos un bastón al frente con ese precepto básico de la realidad. De no marearnos así con toda la cosmogonía y las ideas, sino anclarlo y enraizarlo desde la materialización, desde la acción. Por eso que el Tinku es una gran minga también. Aquí llegamos y todos estamos trabajando, todos estamos haciendo algo, o sea, cargando bultos, abriendo huecos, con las cámaras, cada uno desde lo que le toca, pero todo el mundo está trabajando, ¿sí? Porque queremos asentarlo, enraizarlo, que sea real, que no nos vuele la cabeza, la información nomás. Y desde ese plano lo asentamos en la realidad, ¿sí? Entonces es un encuentro de realidades. Y entonces decimos que es un rezo para sanar humanidad, nos encargaron los abuelos. Por muy osado que suene eso, ¿no? Sí, teniendo que no es el único. Entonces, si estamos hablando de sanar la humanidad, ¿sí?, de fortalecer, de despertar humanidad, entonces vivimos la realidad humana. Y el Tinku es esa posibilidad de encontrarnos con un sinfín de situaciones, ¿sí?, desde los diferentes ríos que empiezan a converger, o las diferentes personas, culturas, tradiciones, individuos que empiezan a llegar. Esos ríos se encuentran. Si has estado en un encuentro de un río, eso es hermosísimo, pero es fuerte. O sea, ahí el agua coge fuerza, ¿no? Se arremolina para crecer, ¿no? Se encuentra, ¿no? Y en ese encuentro hay no es un choque, pero no sabría cómo decirlo de otra manera, ¿no? Sí, es algo así como el mismísimo coito, ¿no? Que es como que no es un choque de energías, es una complementariedad, pero es un momento fuerte, ¿no? Impactante, que genera una alta vibración. Entonces, así es la oportunidad de aprender a ver la vida tal cual es, y aprender a compartirla tal cual es, sin disfraces, sin máscaras, sin romanticismo barato, ¿no? Sin nada de esas cosas. Si alguien siente el llamado a ser parte de su Tinku, de ese encuentro, hay que hablar con la realidad. Nos encontramos y estamos invitados a vivir la realidad. No a ocultar, no a drogarnos, pues no. Ya dijimos que drogarnos es simplemente aislarnos de la realidad. Drogarse es como quitar todos esos problemas por un ratico. Sí, un ratico. Tomar medicina, encontrarse con estos saberes vamos a asumir nuestra realidad. Vamos a asumir la realidad de toda la problemática de nuestras relaciones como humanos, toda la problemática de nuestra relación con la tierra, todo lo que se genera cuando humanos deciden estar juntos en el mismo espacio. Entonces, bajo algunos de esos preceptos y muchos más, es que empezamos a caminar ese encuentro, esa posibilidad de crecer y ser más fuertes. Entonces el Tinku es ese llamado a esa posibilidad de crecer juntos.
de ser más fuertes juntos. Y así, dentro del proceso que esta montaña, que este Wiñaymarca ha venido viviendo y que este territorio ha venido hablando, y ya no solo el territorio, sino el tejido con todos los otros territorios, se empieza a ver como un ciclo, digamos, o un ritmo en el cual nuestro enfoque va caminando. Entonces tuvimos un tinco el año pasado. Antes de eso tuvimos otro más pequeño relativamente, pero es otra historia. El año pasado hablábamos de Riwa y Yuye. Sí, hablábamos como del despertar de la memoria, del amanecer de una nueva humanidad, de decir, bueno, nos juntamos para afirmar que realmente una nueva gente está naciendo. Y bueno, muchas cosas más, ¿no? Pero viene al caso ese aspecto exacto de ese rezo. Viene este segundo año que estamos vivenciando ahorita y hablamos de Tahuachaca, el encuentro de las 4 direcciones, de los 4 puentes, de los 4 rumbos, de la memoria, del código del origen, porque Tawa, sí, literal podríamos decir 4, pero Tawa realmente estamos hablando del espíritu mismo que le da forma a la realidad. Tawa es el código que permite materializar el pensamiento, ¿sí? Entonces es esa memoria del origen frente a esta dimensión material. Y de ahí para allá lo podemos seguir expandiendo en diferentes entendimientos. Nos juntamos a rezar Tahuachaca para afirmar que las 4 razas del mundo, que las 4 direcciones, que los 4 suyos del Tahuantinsuyo, ¿sí? Entendiendo que el Tahuantinsuyo es algo milenario, no es solamente lo que algunos llamaron el imperio inca. El Tahuantinsuyo es algo que viene desde el origen, porque es un pensamiento, ¿no? Entonces, esos 4 territorios, si lo llevamos al enfoque específico del despertar de la memoria de la medicina del Ande, digámoslo así, sin decir que el Ande era meramente geográficamente las montañas, porque el Ande también viene con sus valles, con sus desiertos, con su selva, con su costa, con todo lo que eso engloba. Pero entonces vienen dentro de ese mismo 4 que sigue jugando ahí, que es el mismo Tiximuyo, que es el mismo Tawa, que es bueno, todo eso. Esas 4 medicinas, 4 herramientas que acompañan, ¿no? El tabaco, la coca, la huachuma, la huilca, o el chopo, se podría decir. Entonces, en este año estamos afirmando esos 4 puntos. Estamos como afianzándonos en cada uno de esos puntos, como si esos 4 ríos convergieran para que resurja esa quinta esencia, ¿sí? Eso que está ya por encima del 4, o sea, por encima de esta dimensión, la quinta esencia decimos. Entonces nos juntamos este año para rezar eso. Nos podemos juntar los 4 ríos, los 4 puntos, las 4 razas, bueno, las 4 medicinas, bueno, todo eso, para tomar la esencia, para poder filtrar, colar, limpiar, lavar y darnos esa oportunidad de saborear esa esencia, saborear ese néctar que es como lo que realmente movilizaba esos ríos, esa agua más pura, digamos. Entonces, podríamos hablar un montón, ¿no? del Tincuy, de este llamado a encontrarnos. Pero básicamente yo creo que con eso vamos dando un primer asiento para saber lo que es. Y ya que nos estamos atreviendo a comunicarlo desde este arte audiovisual, es importante nada más poner el acento, ¿no? Porque ya para interiorizar y profundizar esa palabra ya no vale, pues no. Ya necesitamos estar con la medicina, con el fuego, cantando juntos, danzando juntos. Ahí ya podemos entonces hablar de otra manera. Pero ahí más medianamente ponemos ese asiento y entender que, para hablar un poco de lo concreto, el Tinkum mismo es otra vez esa misa, y es otra vez ese Tiximuyo, es otra vez esa chacana, ¿sí? Y se mueve también en 4 momentos.
¿sí? Donde mingueamos, trabajamos, materializamos, luego que eso ya está hecho porque entonces ya hay una raíz, ya hay un cimiento, ya hay una acción que permite ir más allá, entonces entramos al rezo, a la profundización, digamos, adentro, ya con la medicina nos chumamos, pues. Entonces luego ya entramos a un siguiente estado, un siguiente momento que podría ser como esa danza, esa celebración que todavía es ritual, que todavía es afirmación, ¿sí? de esa existencia, ¿no? de lo que estamos haciendo. Y luego vienen unos últimos días de compartir que ya viene a ser como la manifestación de todo ese proceso. Entonces ya tenemos, cronológicamente, hablando de los 10 días que dura más o menos el estar juntos, bueno, en su parte central, porque realmente dura todo un mes antes y más o menos un mes después del Tinkut, ya está el eco de ese rezo, ¿no? Aquí trabajándose. Entonces ese último momento ya es ese compartimos, ya es el espacio ya para que si algún mayor trajo su medicina, entonces nos la comparta. Si un hermano trajo sus cantos, sus saberes, es momento ya de hacer alianzas, de decir, bueno, trabajamos, nos chumamos, afirmamos y ahora sí, a ver, palabremos, conozcámonos, cómo lo que yo hago puede servir para lo que tú haces, cómo lo que tú haces sirve para lo que yo hago. Tejemos esa red de alianzas para que esto sea real y perdure, porque si ya dijimos, ¿no? Que si algo no perdura no es real, entonces necesitamos que perdure. Pero para que perdure necesitamos hacerlo todos juntos, porque cada uno tiene lo que el otro no tiene. Entonces nos complementamos y generamos entonces acá en la casa decimos un cuerpo vivo, ¿no? Empezamos a crear un cuerpo vivo, ¿sí? Ya no somos nosotros, ya es un gran yo, ¿no? Ya no es el yo individual, sino que ya somos un organismo, cada uno desde lo que le toca. Y así se va creando, como decía mi hermano, esa amistad, esa hermandad, que es lo real, ¿no? Que es lo que está detrás, ¿sí? Y sí, Tinku es sudarla con todo. Otro puntito importante para que no se me olvide ahí que siempre me ha parecido divertido de recordar, ¿no? Y es, por ejemplo, si vamos a Bolivia y hablamos de un Tinku, en un Tinku en Bolivia, por ejemplo, entonces está la Plaza del Pueblo y los diferentes, ¿cómo se dice? Sí, como pequeños pueblos, naciones o clanes, sí, o a veces hasta diferentes tribus, por así decirlo, empiezan a bajar por las laderas hacia el centro del pueblo, con sus flautas, con sus rondines, con sus tambores, con sus danzas, y cuando llegan al centro del pueblo se agarran a golpes. Y hasta que bote sangre. Cuando ya bota sangre, ya pago a la tierra. Ya, no me pego más, ya pagué, entregué mi sangre. Todos pagan. Y ahora sí dancemos, celebremos, chumémonos, compartamos. Eso desde los ojos occidentales se puede ver como una barbarie, como una locura. Y bueno, nosotros no lo hacemos así, ¿no? Pero energéticamente hay un pagamento que también se está haciendo a través de este encuentro. Sí, y también marca una fuerza en lo que estamos haciendo. Para nuestros contextos occidentales ya no corresponde pagar con sangre. Uh-huh. Además de que en este tiempo ya hay mucha sangre derramada, ¿no? Muchísima. Ya estuvo bueno. Vamos a pagar de otra manera a la madre. Pero también entendemos ese confluir de energías para que encuentren ese equilibrio. Sí, hay un momento donde todo eso, sí, ¿cómo se diría? Como que se aglomera, ¿no? Se comprime, para celebrar, para expandirse ya en celebración. Entonces es bien interesante, ¿no? Todo lo que se empieza a mover en este tipo de rezos y de lo que estamos rezando al proponernos aquí, juntarnos a danzar, ¿no? Dentro de este portal de la Chacana, de la Cruz del Sur, ¿sí? El 1, 2 y 3 de mayo, básicamente. Sí, la Huachaca también es la Chacana, también lo podemos ver desde otra dimensión. Podemos hablar de la Cruz del Sur y del momento en que esa Cruz del Sur se alinea con el eje sur de la Tierra y se abre ese portal, ¿no? Dicen los abuelos que es el único momento en el año donde tenemos la posibilidad de cambiar nuestro destino, cambiar nuestra estrella, cambiar nuestro cielo.
creo que la mayoría no queremos cambiar nuestra estrella, ¿no? Pero sí queremos rezar con la magnitud o con la posibilidad del poder que nos brinda ese portal para que sea contundente, de alguna manera cambiar la estrella de la humanidad, cambiar el destino, ¿no?, de esa humanidad que está caminando directo al foso, ¿no?, directo al pozo así del dolor, de la nostalgia. Cambiamos eso. Pero es un trabajo así, pues, para gente que realmente quiere hacer algo. Sí, no es un retiro espiritual, ya dijimos, no es un spa chamánico, no es un festival, no, es para que se encuentre la familia que realmente quiere hacer algo dentro de esta revolución de la conciencia, ¿no? Es importante aclarar, ¿no? Gracias, hermano.